Hola amigas, bienvenidas al canal, yo soy Jess. Gracias por estar aquí otra vez conmigo. Hoy me acompañan un día más de limpieza profunda para prepararnos a la llegada de la primavera. Estoy contenta, estoy tranquila, los días han estado bastante pesados, llenos de trabajo, pero bueno, tenemos toda la energía, actitud y salud para poder hacerlo, así que bueno, vamos a comenzar con la cocina. Voy a empezar por este lado donde está el refrigerador y es que no acostumbro moverlo continuamente, así que suele generarse polvo y suciedad en la parte de abajo. Como pudieron ver, me gusta primero retirar el exceso de polvo con un paño y después desinfectarlo con otro totalmente limpio y con mi solución de vinagre. También me gusta limpiar mis plantas, incluso las que son artificiales, pues también generan polvo y bacterias, así que hay que desinfectarlas. Mientras tanto, puse a cocer una pechuga de pollo con un poco de sal en agua para la comida de hoy. Para la puerta de mi horno me gusta utilizar una servitoalla al final después de haber limpiado bien y haber desinfectado para que así no quede nada empañado. Para la limpieza profunda del microondas me gusta utilizar mi solución de vinagre, pues no tiene químicos, así que no va a afectar en nada su funcionamiento. Nada más hay que medir la cantidad de líquido que le ponemos. Limpiar bien con un trapito de microfibra y listo, queda totalmente limpio. Acostumbro limpiarlo por lo menos una vez a la semana.
Para terminar esta parte estoy limpiando mi alacena con un trapito y desinfectante y después la seco totalmente para que no quede ninguna mancha o no se vea mal, queda totalmente brillosa y limpia. Ahora sí podemos continuar con las demás áreas de la cocina. Lavé esta planta artificial que es tipo rosario, me gusta mucho pero genera también mucho polvo, así que la lavé, la sequé y ahora sí ya la puedo colocar nuevamente aquí totalmente limpia. Incluso los frascos me gustan mucho sacudirlos, limpiarlos, porque siento que después de hacer eso todo brilla mucho más, todo se ve más bonito y es que sí, las cosas con polvo obviamente no van a lucir por más bonitas que estén. Les recomiendo mucho sacudir continuamente los espacios en su hogar. Para la limpieza profunda de la cocina jamás vacío y vuelvo a ordenar los gabinetes. Sin embargo, en esta ocasión noté que este espacio ya necesitaba orden y limpieza porque por alguna razón se suele ensuciar con mucha facilidad. Así que bueno, primero lo vacío, desinfecto con un trapito y solución de vinagre para volver a ordenar y organizar todo.
Me suelen preguntar de dónde son mis organizadores y la verdad es que la mayoría son de Betterware, otros son de Prichos y estos ganchitos que utilizo en esta parte son de Shein. Les recomiendo mucho, si su cocina es igual de pequeña o más que la mía, que utilicen y aprovechen el espacio que tienen en las puertas para colgar artículos que probablemente no tengan espacio en otro lugar. A mí me gusta utilizarlo de esta manera, aprovecharlo, y siento que no se ve nada mal, es de mucha utilidad. ¿Ustedes sientan son 9 y 10? 8, 9 y 10. Sí, ya quiero comer 5, así descartéalos que ya están listos. No, ¿cómo crees? Estás muy loquita. La pechuga de pollo que puse a cocer ya está y también los tomates están cocidos, así que voy a hacer la comida en este momento para que no se nos haga muy tarde. Voy a utilizar cebolla, ajo, un poco de epazote, en esta ocasión seco porque no tengo fresco, y también un chile serrano. Estoy agregando un poco de caldo de pollo, sal al gusto y un manojo de cilantro. Le da un sabor totalmente diferente a los chilaquiles. Y es que sí, hoy tuve muchísimo antojo de chilaquiles rojos. El chile serrano les recomiendo que si no quieren que la salsa para los chilaquiles pique, no se lo pongan a la hora de licuarlo, sino hasta que esté hirviendo. Ya que la salsa se está cocinando, voy a agregar chile serrano entero para que dé mucho sabor pero no pique. También prepararé cebolla picada, queso fresco en moronas y crema ácida que voy a utilizar para preparar los chilaquiles. Muy bien, mi amor. Muy saludable. Muy saludable. Sí. Sí. Me gusta preparar de esta manera los chilaquiles, no me gustan muy aguaditos, me gustan más bien crocantes, así que pongo los totopos o tortillas fritas en el plato y vierto la salsa. Antes de eso les quiero mostrar este nuevo producto que voy a agregar a mi tienda en Instagram de artesanías. Es una charola de servicio pequeña, aunque tiene muchas funciones decorativa, de cocina, para muestra, de servicio. De verdad que me encantó. Puedes llevar incluso así tu plato hasta donde vayas a comer. Sin embargo, amigas, yo la voy a utilizar para llevar los acompañamientos de los chilaquiles. Me encanta, está súper bonita y bueno, la estaré agregando a la tienda. Además de esa pequeña charola de servicio, también les quiero mostrar un nuevo producto que voy a agregar a mi tienda en Instagram y es esta tabla de servicio tipo sartén. Me gustó muchísimo, pero algo que de verdad es indiscutible de este tipo de productos es que no necesitamos algo específico para mantenerlos en buen estado. Es suficiente un paño o una servitoalla de cocina, un poco de aceite de oliva, vegetal o el que tengamos en casa para poder hidratarlos y que duren como nuevos por muchísimo más tiempo, incluso al lavarlos diario, no pasa nada, amigas. La parota sólida, que es el material de este tipo de charolas, es altamente resistente a la humedad. Les recomiendo mucho productos de esta calidad, pues amigas, les van a durar años.
Continuando con la limpieza, no voy a organizar ningún otro gabinete porque en realidad están limpios y organizados los de la parte de arriba. Así que bueno, continuaré con la ventana y es que ya necesita una buena lavada. Utilizo jabón para platos porque como está en la parte de la cocina suele tener un poquito de grasa, así que esto me ayuda mucho a retirarla con facilidad y dejarla totalmente limpia. Tallo incluso el mosquitero ya que esta parte de la ventana tiene mosquitero. Me gusta también tallarlo porque suele generar bastante polvo y de esta manera, bueno, todo lo mantengo limpio. Quito el exceso de jabón con un trapo, enjuago incluso también el mosquitero, lavo canales para que quede todo totalmente limpio y listo. Por último, para que queden totalmente transparentes las ventanas, bueno, lo que hago es rociar un poco de limpiador para vidrios y con un paño especial para vidrios espejos, quito todos los residuos y marcas que puedan quedar. Para la parte del papel tapiz tipo ladrillo 3D, me gusta utilizar también vinagre y un trapito húmedo para que de esta manera quite el exceso de polvo que pueda tener, ya que tiene una consistencia rugosa y eso hace que pueda guardar bastante polvo. Todo este espacio ya está totalmente limpio, así que me voy a pasar a la parte del área de café. Las repisas también es importante mantenerlas libres de polvo y a mí en este espacio me cuesta un poco de trabajo, ya que la ventana de la cocina me gusta tenerla totalmente abierta para que de esta manera se mantenga un ambiente fresco. Pero esto genera que obviamente se guarde bastante polvo, así que hay que estar limpiando constantemente.
Para mis plantas teléfono que tengo en agua, me gusta mucho enjuagar y lavar el jarrón en donde estén puestas, lavar las raíces, lavar incluso cada una de sus hojas para que puedan respirar bien. Y ahora sí, totalmente limpias y bañaditas, colocarlas en el lugar en el que estaban, donde están creciendo bien. Ya con la limpieza de todos los muebles finaliza esta limpieza profunda de mi cocina. Es pequeña, no es tan pesada la limpieza profunda porque me gusta mantenerla todos los días limpia, pero sí es importante estar sacudiendo el polvo de todos nuestros espacios. Quedó totalmente limpia. A mí siempre me gusta ver después de sacudir cómo es que todo brilla un poquito más. Y es que de verdad se nota, no sé ustedes qué piensen, pero de verdad yo percibo cómo todo está más limpio y bonito. Amigas, ya es otro día y quiero compartir con ustedes unas compras que realicé para esta primavera. Voy a realizar una decoración sencilla sin gastar tanto, pero amigas, sí quise realizar unas pequeñas compras como fundas de cojines, entre ellas esta tan bonita que me gustó mucho. Estas compras son de Shein, ya sé que a muchos no les gusta comprar en esta página, a mí sí, la verdad es que me gustan mucho los productos que ofrece y mientras los utilices lo suficiente, creo que no está nada mal. También compré esta otra funda con algunas flores en el estampado posterior, ya que la parte trasera no tiene imagen, es totalmente blanca. Obviamente la funda es económica. Y también compré este mantel para mesa. Me gustó mucho, está súper grande, me costó 400 pesos, pero el diseño está súper bonito, la tela es de lino. Me gustó porque además de esto tiene en la parte de las orillas estas borlas que me gustaron mucho de algodón. Está bonito y ya lo estaremos utilizando. Algunas de ustedes me han preguntado sobre los vestidos que usa Solange o que también incluso uso yo. Y amigas, les cuento que muchos de ellos son de Shein, algunos otros son de Dress Lily. Me gustan porque están bonitos y son duraderos siempre y cuando compres unos no tan económicos, te van a durar bastante, van a aguantar las lavadas. Amigas, también compré algunas mallas para Solecito, ya que es un poquito descuidada al usar vestido, así que prefiero que use mallitas para que esté mejor protegida. Estas traen un moñito en la parte lateral y me gustó mucho, es un paquete de 4 piezas en 400 pesos. Y por último compré este vestido que es para mí, ya que para estas fechas quiero estar muy floral y me gustó mucho este vestido, es color mostaza con muchas flores, escote en V. Me gustó bastante y pues ya lo verán. En el video de decoración yo creo que lo voy a estar utilizando.
Ya por último les quiero mostrar algunos productos que voy a estar agregando a la tienda de artesanías. Entre ellos las charolas tan pedidas y esperadas en forma de corazón. Al fin las tengo y son 2 medidas las que estarán disponibles. Ya les mostré la charola tipo sartén. También voy a agregar ese tequilero que me gustó mucho. La charola pequeña de servicio. De esta charola ya hay en el catálogo virtual. Pedí más piezas porque les gustaron mucho y ya se me acabaron. Así que bueno, ya me llegaron más. Las de forma de corazón hay 2 medidas, una que es esta pequeña, es tipo plato botanero, es pequeño, pero de verdad que está muy bonito. Y el grande que ya es charola decorativa o charola de servicio, la verdad es que tiene muy buen tamaño. Ambos están hechos de madera de parota sólida, al igual que todos los productos. Ahorita están opacos porque ninguno está curado, por eso es que no se ven tan brillosos como los que tengo en el comedor. Aún falta curarlos, ya trabajaré en eso. Pero amigas, todos son de excelente calidad, se las recomiendo mucho. Y bueno amigas, ahora sí, eso es todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video con mucha decoración. Las y los quiero mucho. Bye.